Nada puede detener los planes de Dios. Él cumplirá su propósito en ti para este tiempo. Transformado por la gracia. John Newton nació en Londres el 24 de julio de 1725, hijo de un capitán marinero. Los primeros 23 años de su vida fueron un descenso vertiginoso para él. John era un joven con una lengua profana y un carácter rebelde que lo metió en muchos serios problemas, trayendo sobre sí duras aflicciones que en más de una ocasión casi acaban con su vida. Arrastrado por los apetitos de la carne y los deseos de este mundo, Newton incluso llegó a introducirse en la hechicería y en la promiscuidad sexual. Él llegó a encontrar placer en conducir a otras personas a la tentación, como luego confesó. Newton dijo: yo, no contento con correr por el camino ancho por mí mismo, haciendo alusión a Mateo 7, yo era incansable en tentar a otros. Tuve la ambición de un César o un Alejandro y quería estar entre los más malvados de toda la raza humana. Su vida comenzó a dar un giro drástico en la noche del 21 de marzo de 1748. Newton estaba sumergido en la industria de la esclavitud, como el pastor ya nos compartió. Trabajaba en el Greyhound, un barco transportador de esclavos africanos, cuando una enorme tempestad azotaba la nave, amenazando con inundarla. Hermanos, nada puede detener los planes de Dios. Él cumplirá su propósito en ti para este tiempo. Siguiendo con la historia, esta tempestad le hizo sentir la tormenta que ya había en su alma inundada en la perdición. El joven John Newton clamó al Señor por misericordia y, aunque se desconoce el momento preciso de su conversión, en aquel entonces empezaron a observarse grandes cambios en su vida. La tormenta que casi acaba con el Greyhound desapareció y el sol empezó a brillar en la vida de Newton. El hecho de que Newton haya sido un traficante de esclavos, perdido en sus pecados, es un recordatorio para nosotros hoy en día que nadie en este mundo está fuera del alcance del poder transformador del Evangelio, hermanos. El himno de una vida rescatada, Sublime Gracia, fue concebida por Newton a finales de diciembre de 1772. Ese fue el día en que el himno más famoso del mundo fue cantado públicamente por primera vez, solo por la gracia de Dios. Hay mucho que aprender de Newton, pero tal vez ninguna enseñanza en su vida es más clara que la necesidad de recordar constantemente la salvación del Señor para vivir vidas humildes, agradecidas y abrumadas ante su majestad. La gracia de Dios nos da la fortaleza para perseverar hacia la meta y a pesar de las dificultades y tribulaciones que tengamos en el camino. Cristo es suficiente y digno de toda nuestra adoración por lo que Él ha hecho en nosotros. Nadie excepto Jesús. Nadie excepto Jesús era el lema de Newton. Hermanos, y repito, nada puede detener los planes de Dios. Él cumplirá su propósito en nuestras vidas hoy. Muchas gracias por su atención, hermanos. Que Dios les bendiga. ¿Cuántos aprendemos de esta gran lección de Newton? ¿Sabe qué dijo ese hombre aparte de hacer ese himno, que es el himno más cantado en el mundo? Dijo lo siguiente: no soy lo que debo ser, tampoco lo que quiero ser, pero por la gracia de Dios no soy lo que solía ser. Voy de nuevo, lo aprendemos. No soy lo que debo ser. Repitámoslo, hermanos. ¿Cómo es? No soy lo que debo ser, tampoco lo que quiero ser, tampoco lo que quiero ser. Pero por la gracia de Dios, no soy lo que solía ser. John Newton. No soy lo que debo ser, tampoco lo que quiero ser, pero por la gracia de Dios no soy lo que solía ser. Impresionante cómo Dios cumple su propósito a pesar de tantas cosas. Imagínese un traficante de esclavos.
Imagínese este hombre que él decía, yo quiero ser tan poderoso como estos hombres conquistadores. Él inclusive declara que él fue una de las personas que echó a perder más gente en el mundo a través de sus formas. Su corazón era un corazón que estaba impedernidamente perdido. En una tormenta, como nos contó y nos narró de una forma muy bonita, Rebe, en una tormenta él clama al Señor. Él se vuelve al Señor y clama en un momento histórico, en un momento en donde él, ese tiempo había sido en él tan difícil que esa noche, dice, recordó las enseñanzas de su madre y dice que él clamó, Señor, ten misericordia de nosotros. Aleluya. Y el buen Dios, sabiendo que él cumple todo propósito, vino a la vida de este hombre que transformó en esa época muchas vidas. Fue un predicador y fue también un autor de himnos de una gran calidad, el más conocido, Sublime Gracia. Qué bendición, hermanos. ¿Por qué? Porque nosotros también en esta mañana podemos decir gracias, Señor, por tu gracia. Sublime gracia del Señor, que a mí, aún siendo pecador, Él vino y rescató de su mala manera de vivir. ¿Cuántos damos gloria a Dios por el Señor? ¿Cuántos damos gloria a Dios por la obra de Cristo? Amén. Bien, nada entonces va a hacer que el propósito de Dios no se cumpla. Quiero que vayamos y me acompañen, por favor, en esta mañana a Esther en el capítulo 4, en el verso 14, y vamos a tomar el tema y vamos a tocar este tema sobre su propósito que en ti se cumplirá para esta hora y en este tiempo. ¿Para cuándo? Para esta hora y en este tiempo, digámoslo. ¿Para cuándo? Para esta hora y en este tiempo. ¿Para cuándo? Para esta hora y en este tiempo. El libro de Esther a nosotros nos trae, y vamos a tocar algunos aspectos importantes del libro de Esther. Esther en el capítulo 4, en el verso 14. Estamos ahí. Vean lo que pasa en el libro de Esther. Si ahora callas por completo, de alguna otra parte nos vendrá respiro y liberación a los judíos. Pero tú y tu familia paterna morirán. ¿Quién sabe si has llegado al reino para un momento así? ¿Quién sabe si has llegado al reino para un momento así? Hermanos, Esther nos refleja, y vamos a ver hoy y vamos a aprender de Esther y vamos a aprender también de Zacarías y vamos a aprender de muchas cosas que la palabra del Señor nos enseña con respecto al gran plan, al propósito que se va a cumplir y se cumplirá en medio de nosotros. Si ahora te quedas absolutamente callada, le dice, de otro lugar vendrá el alivio y la liberación para los judíos, pero tú y la familia de tu padre perecerán. ¿Quién sabe si no has llegado al trono precisamente para un momento como este? Hermanos, el propósito de Dios en tu vida. Piensa en un momento, ¿cuál es el plan y el propósito de Dios para tu vida? ¿Por qué usted está aquí a esta hora? Porque para esta hora usted ha llegado aquí. Para esta hora es que nosotros estamos aquí. Hay una historia que escuché y es la historia, oí la historia de una mujer que quedó embarazada. Dice que esta mujer quedó embarazada en este último año de pandemia y su esposo, desanimado por todo lo que estaba sucediendo en el mundo, ¿verdad? La pandemia, la crisis, exclamó: qué mal tiempo para dar a luz un niño en medio de este tiempo de donde definitivamente todo está complicado. Y dice la historia que su esposa, escuchándole, respondió: no, 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 este es un gran tiempo para crear a un hijo, porque si un hijo viene en este tiempo en donde hay crisis, en donde hay desolación, donde hay tanta violencia,
es porque este hijo hará la diferencia. El esposo posiblemente recibió una de las mejores lecciones que podemos recibir, porque él dijo: en este tiempo de tanto desastre, qué mal tiempo para que quedaras embarazada. Como si la señora se embarazara sola, digamos. Qué mal tiempo para que quedaras embarazada. Y la mujer le dijo: si para este tiempo de dragones mi hijo nace, es porque él será un matadragones. Si usted nació en tiempos y este tiempo en el que estamos viviendo es fuerte y difícil, es porque el Señor sabe que usted sí puede estar aquí en este tiempo. Dios no se ha equivocado. Y cuando hablamos del propósito de Dios, hablamos exactamente de eso. Dios sabe que su propósito es para esta hora. Dios sabe que en este tiempo has nacido y has llegado porque Dios no se ha equivocado. Él ya estuvo en tu futuro. En Esther vamos a ver algunos principios eternos. Pero antes de esto, quiero que vayamos un momento y podamos leer juntos esto. ¿Cómo es? Dice ahí 1, 2, 3. Dios no se ha equivocado. Él ya estuvo en tu futuro. Hermanos, yo creo que nosotros necesitamos entender esto y que el Señor venga por su Espíritu Santo y nos lo revele. Que nosotros estamos aquí no por casualidad. Nosotros estamos aquí porque Él nos llamó de la bendición. Él nos llamó de donde estábamos perdidos. Él nos llamó, hermanos, nos escogió en Cristo Jesús y hoy estamos aquí por gracia, somos salvos. Dios no se ha equivocado. Él ya estuvo en tu futuro. Yo no sé, a veces las personas piensan que no están aquí para nada o que no estamos en este mundo y que solamente estamos como de pasada, solamente estamos aquí para vivir, crecer y ya, y morirnos. No es cierto. Hay un plan, hay un propósito y nosotros vamos a descubrirlo, porque si nosotros queremos ser cristianos sanos, si queremos ser una iglesia sana, nosotros necesitamos entender el plan y el propósito de Dios y por qué llegamos hasta esta hora. Zacarías en el capítulo 4, en el verso 8 al 9, dice lo siguiente, se los leo yo a ustedes. Vino palabra de Jehová a mí diciendo: las manos de Zorobabel echarán el cimiento de esta casa y sus manos le acabarán. Conocerás que Jehová de los ejércitos me envió a vosotros. Como nosotros podemos ver, hermanos, el Espíritu Santo guía al cristiano para alcanzar el plan de Dios en esta tierra. Zacarías nos enseña a nosotros que realmente el profeta que estaba declarando esta palabra es Zacarías, quien habla por el Espíritu Santo, que había sido ungido para profetizar. Y lo que dice Zacarías, hermanos, es que nosotros, esa palabra del Señor vino. Las manos de Zorobabel iban a echar un cimiento de la casa y las manos acabarían y conocerían que Jehová de los ejércitos es el Dios de Israel, es el Dios de este pueblo. Nosotros con el Espíritu Santo, bajo esa guianza, la guianza del Espíritu Santo es para alcanzar el plan de Dios en esta tierra. El Espíritu Santo no se nos dejó a nosotros para ninguna otra cosa más que para que fuéramos guiados. Jesús dijo: es que les voy a enviar al Consolador para que los guíe hacia toda la verdad. Él es el Paracleto, Él es el otro, el Consolador. Ahora, usted tiene el Espíritu Santo. ¿Cuántos dicen amén? Yo tengo el Espíritu Santo. ¿Usted tiene el Espíritu Santo para qué? Para alcanzar el plan de Dios en esta tierra. Para esta hora usted ha llegado, hermano. Usted no crea, usted no piense que es porque usted es el producto de la casualidad. No, usted es el producto de la voluntad y el propósito y el plan del Señor. Amén. Amén. Zacarías nos enseña a nosotros con respecto a esto, y hay algo que aparece en el texto, en Zacarías. Hay un momento en donde él dice y habla sobre los 7 ojos de Jehová. Dice: estos 7 son los ojos de Jehová que recorrerán la tierra. Es la expresión que nos habla a nosotros sobre la omnisciencia y la omnipresencia de Dios. Los 7 ojos son los ojos de Jehová
que recorrerán toda la tierra. Usted lo puede encontrar ahí en Zacarías, en el capítulo 4, cuando el profeta está hablando, porque él dice que vendrá esa palabra y que esa palabra será por el Espíritu. Dice, vendrá palabra de Dios por el Espíritu. Y yo creo que esta mañana, por el Espíritu Santo que habita en nosotros y que también se mueve en medio de nosotros, podemos entender que Dios sí está viendo todas las cosas. Es Zacarías quien nos habla a nosotros de estos 7 ojos. Es más, vamos un tirito a Zacarías, porque si no, para tener fundamento ahí y contexto. Vamos, Zacarías, ahí bien rapidito, capítulo 4. Porque los que menosprecian el día de los pequeñeces se alegrarán y verán la plomada en la mano de Zorobabel. Estos 7 son los ojos de Jehová que recorrerán toda la tierra. Otra vez. Los que menosprecian el día de las pequeñeces se alegrarán y verán plomada en la mano de Zorobabel. Estos 7 son los ojos de Jehová que recorrerán toda la tierra. Hermanos, los 7 ojos de Jehová recorren la tierra, y esta expresión es una expresión que nos habla de la omnisciencia y la omnipresencia de Dios. Él está en toda la tierra y todo lo ve. Él está viendo todas las cosas. Él está en medio del mundo, porque la tierra es de Dios y su plenitud. Hermanos, conoce lo más profundo en el corazón de los hombres, conoce lo más profundo de su iglesia, y nada se escapa a su voluntad y soberanía. Y por eso es fundamental confiar en el poder cuidador de Dios en medio de este tiempo. Él está viéndolo todo. Los 7 ojos de Dios, esta es una verdad de una profecía que se está cumpliendo y que sigue con cumplimiento perpetuo. Él todo lo ve. Usted sabe que Dios lo está viendo. ¿Cuánta conciencia hay en esto? ¿Cuánta conciencia tenemos nosotros de que Dios nos está viendo? ¿Usted cree que cuando Dios, si tuviéramos esa conciencia tan clara, hay muchas cosas que nosotros no haríamos posiblemente, o no? Ahora soy yo, Señor, el pecador. Dios todo lo ve. Dios todo lo ve. Zacarías nos dice que los 7 ojos de Jehová van a recorrer toda la tierra, y porque Dios todo lo ve, por eso nosotros podemos estar claros que el propósito y el plan de Dios se está cumpliendo para usted en esta hora. Y aquí es donde yo quiero, y por eso quería hablar de Zacarías, porque es que Zacarías pone un fundamento. Es Zacarías y Zorobabel, el hijo de Salatiel, ponen un fundamento en donde él dice, cuidado, desprecian. Vean el 4:10, vean 4:10. Yo no iba a tocar tan a profundidad esto, pero bueno, en el 4:10, porque los que menosprecian el día de las pequeñeces, dice, ¿qué significan los que menosprecian las pequeñeces se alegrarán? Significa, hermanos, es decir, cuando por causa de la adversidad ha venido la duda y el desánimo y hemos menospreciado las cosas pequeñas. Por eso Zacarías dice, porque menospreciaron el día de las pequeñeces, cuando las cosas, hermanos, la causa, la adversidad ha venido, hay duda y desánimo y hemos menospreciado las cosas pequeñas de la bondad de Dios. Y Dios nos va a hacer entender sus tiempos y su obra, trayendo nuevas y maravillosas bendiciones. ¿Cuántos hemos a veces no tomado en cuenta, hermanos? Un ejemplo muy típico. ¿Y cuántas veces nosotros nos quejamos de algo que Dios nos ha dado? ¿Cuántos creen que Dios nos dio el lunes? ¿Verdad? Y normalmente uno dice, ay, qué aburrido otra vez lunes. Mañana es lunes. Qué pereza con el lunes. Qué pereza levantarme, mañana es lunes. ¿Por qué no se habrá solo sábados y domingos? Despreciamos las pequeñeces, despreciamos los días, despreciamos las cosas que Dios nos ha dado. ¿Cuántas veces cuando estamos en conflictos familiares, en conflictos de situaciones adversas en el núcleo familiar, a veces decimos, Señor, ¿en qué momento traje este hijo al mundo? Qué cosa más terrible. ¿En qué momento me casé? ¿En qué momento? ¿Verdad, hermanos? Bueno, eso no pasa aquí en esta iglesia, en otras iglesias. Pero ¿cuántas veces despreciamos las pequeñeces? ¿Cuántas veces nosotros decimos, qué aburrido este trabajo? Cuando hay 400 y casi 500,000 personas sin un trabajo. Aló, esas son las pequeñeces.
es el libro, Zacarías, dice, ¿por qué menospreciaron las pequeñeces? ¿No saben que los ojos de Jehová están recorriendo toda la tierra? Hermanos, Dios está viendo todo hasta donde usted va, a lo más íntimo y a lo más público. Dios ve todas las cosas a lo profundo de tu corazón. Por eso la sublime gracia, por eso la misericordia y la gracia del Señor no desfallecen. Newton, este hombre perverso y malo, se convirtió en un vaso de barro en las manos de ese alfarero, en donde el poder del Espíritu Santo lo guió. La expresión que hablaba de la omnisciencia y la omnipresencia de Dios estuvo en ese momento en ese barco y lo sacó a flote. Se acordó de una de las enseñanzas. Alguien narra con respecto a la biografía de este hombre que eso que él oró fue una de las frases que la mamá le enseñó cuando tenía 7 años. Funcionó. Funciona porque Dios es fiel, funciona. Y este hombre fue un hombre que predicó en todo ese tiempo, hermanos, y muchos vinieron al conocimiento de Cristo Jesús. Y este hombre siempre dijo, yo soy ese, que no soy lo que antes era. Tal vez no soy todo lo que Él quiere que yo sea ya, pero para esta hora yo he llegado, para este tiempo yo he nacido. Se va a cumplir el propósito del Señor. Si usted nació en este tiempo, es porque hay un propósito de Dios. Usted podría decir eso. Usted podría decir eso. Diga, si yo nací para este tiempo, es porque Dios tiene un propósito. Yo no estoy aquí de relleno, hermano. Yo estoy aquí por un propósito. Amén. Fuiste criado a propósito con un propósito. ¿Cómo? Leámoslo ahí. Vamos, 1, 2, 3. Me salí. Fuiste creado a propósito con un propósito. Es David quien nos enseña ahora, y en este Salmo 139, ustedes no vayan ahí, pero ahí está, y me encanta que podamos disfrutar de este texto juntos, que dice, te alabo porque soy una creación admirable. Tus obras son maravillosas y esto lo sé muy bien, hermanos. Vean a David. David dice, te alabo porque soy una creación admirable. Hermanos, qué fuerte es cuando hay tanto menosprecio, cuando personas inclusive recurren al suicidio porque no se gustan, porque no se quieren. Qué duro es el suicidio en muchas personas que no están contentos con esto, no sabiendo que Dios no se ha equivocado, que Dios de verdad fue criado con propósito. Fuiste creado a propósito con un propósito. Fuiste creado a propósito con un propósito. ¿Cómo? Fuiste creado a propósito con un propósito. Digámoslo. Fuiste creado a propósito con un propósito. Y David dice, te alabo porque soy una creación admirable. Tus obras son maravillosas. Aquí ya, yo soy maravilloso porque yo soy obra de Dios. Él me hizo. No fue mi mamá y mi papá que me hicieron. Esto fue lo que Dios hizo. Dios me hizo a mí, así como soy. ¿Y cuántos saben que Dios todo lo hace bueno y lo hace bonito? Hay excepciones, ¿no? No, digo yo. No, Dios todo lo hizo bien. Amén. Lo que usted tiene en su casa es lo mejor que Dios le ha podido regalar. Aunque usted se ponga así como a veces con los hijos, o a veces con la mamá, o a veces con el papá, pero eso es lo que Dios nos ha dado. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Te alabo porque soy una creación admirable. Tus obras son maravillosas y esto lo sé muy bien. Usted es maravilloso, hermano. ¿Cuántos se gustan a sí mismos? Y no es caer en el asunto ¿de qué, perdón? Del narcisismo. Es que Dios me hizo así. Yo vivo contento como yo soy. Hasta de vez en cuando digo que hasta guapo soy. Y no, yo me la creo. Sí, no estoy tan mal ya. Pero ¿cuánta gente no se quiere? ¿Cuánta gente, igual como se quejan del lunes, se quejan de la cara? Y se quejan del pelo, y se quejan de las piernas, y se quejan de la pancita, y se quejan. ¿Cuántas veces nos quejamos de eso? De las pequeñeces.
Somos hechos por las manos del alfarero. ¿Cuántos dicen amén? Aleluya. Gloria al Señor. Tus fracasos no determinan tu propósito. Y yo creo que nosotros a veces vivimos más en el pasado, vivimos más allá atrás, pero tus fracasos no determinan tu propósito. Es el Salmo 33:11 que ahorita se los pongo ahí. Vean esta declaración de Dios a través de las escrituras. Tus fracasos no determinan tu propósito. Esther, de la que vamos a estar hablando, Esther era una judía. Esther era una huérfana. Esther, inclusive, hermanos, venía de una familia que había sido vencida, que había sido tomada en cautiverio. Inclusive Esther no tenía ni apellido. Esther era una mujer que se podría calificar como la fracasada. Sin embargo, Esther llega al trono de uno de los reinos más poderosos, como el reino de Persia. Y Esther es sentada en el trono por causa del plan y del propósito de Dios. Hermanos, tus fracasos no determinan tu propósito. Tus fracasos son parte del propósito. Fracaso y propósito son cosas de Dios también. ¿De verdad? ¿Mis fracasos? Sí. Dios usa todas las cosas a bien. Amén. Está bien. Qué mal tiempo para tener un hijo, dijo ese hombre. Todo lo que Esther vivió no impidió que se convirtiera en la reina de Persia. Vean lo que dice el Salmo 33:11. Al contar tres, ¿me ayudan a leerlo? Por favor y gracias. Allá en casita, gracias por estar conectado y los que están en Facebook Live también. Los planes del Señor. No, así como más bonito porque es que nos están oyendo. Otra vez, a ver, 1, 2, 3. Los planes del Señor quedan firmes para siempre. Los designios de su mente son eternos. ¿Quién te hizo a ti? ¿Quién me hizo a mí? ¿Quién me hizo a mí? Mi mamá y mi papá. No. Su mamá y su papá hicieron otras cosas. No. Dios me hizo. Dice que sus ojos vieron mi embrión y en el vientre de mi madre fui concebido. Él me hizo, Él me formó y me plantó en un lugar donde Él sabía que yo podía crecer, que yo podía salir adelante, que yo podía ir haciendo su plena y satisfecha voluntad. Los planes del Señor quedan firmes para siempre, hermano. Usted es un hijo de Dios porque Dios se le ocurrió en su gran amor y gracia decir, usted es mía, usted es mío, usted es mío, usted es mío, usted es mi pueblo, usted es mi pueblo. Para esta hora ustedes han llegado, para este tiempo ustedes nacieron, por lo tanto son mis hijos. Esto es poder, hermanos. Esto es poderoso. Creo que hoy vengo con muchas frases, pero a pesar de todo, hermanos, a pesar de todo el propósito de Dios, Él cumplirá su pacto. Fuiste creado a propósito, con un propósito, hermanos. Fuiste creado a propósito, con un propósito. Nada de tu pasado determina el propósito de Dios en tu vida. Y vamos a ir a Esther capítulo 2, versos 5 al 7. ¿Cómo es? Leámoslo juntos, hermanos. Ayúdenme a predicar. ¿Cómo es? Nada de tu pasado. Nada de tu pasado determina el propósito de Dios en tu vida. Vean lo que pasó con Esther y vamos a Esther capítulo 2. A ver, se me volvió a perder Esther. Ahorita dicen, está aquí, está después de Nehemías. Esther capítulo 2. Vean qué tremendo, hermanos. Y aquí vamos, en el capítulo 2, en el verso 5 al 7, dice la siguiente: en la residencia real de Susa,
En la residencia real de Susa había un judío llamado Mardoqueo. Era hijo de Yair, hijo de Simei, hijo de Cis, del linaje de Benjamín, que había sido llevado cautivo desde Jerusalén, junto con los que fueron llevados con Jeconías, rey de Judá, a quien Nabucodonosor llevó a cautividad a Babilonia. Verso 7, Mardoqueo había criado a Hadasa, también llamada Esther, que era una joven huérfana de hermosa figura y de bello semblante. Esther era hija de su tío, y cuando su padre y su madre murieron, Mardoqueo la adoptó como hija suya. Qué tremendo, hermanos, porque aquí vemos a Esther y la vemos en un momento en donde el pasado de Esther no va a determinar el propósito de Dios en tu vida. Nunca va a pasar así, hermanos. ¿Por qué? Porque Dios nos ha preparado a nosotros para cumplir con todo plan, con todo propósito. Nada de tu pasado va a determinar. ¿Cuántos creen que Esther pudo haber llegado a ser reina con eso, con ese currículum? No judía, no hablaba el idioma. Ajá, no hablaba el idioma, no era letrada, huérfana. En un reino en donde definitivamente, hermanos, las cosas eran totalmente diferentes, era otra cosa, era otra cultura. Y Esther llegó a ser la reina en medio de ese reinado. Tu pasado no determina tu propósito. Yo no sé cuánta gente vive tan ligada al pasado, tan arraigada al pasado. Hermanos, el pasado no los ha soltado. Suéltame, pasado. No lo suelta el pasado. Vivimos bajo las formas del pasado. Vivimos sobre las situaciones del pasado. Nos acordamos de lo que pasó allá en 1512. 5 de diciembre 1512, 3 de la tarde. El insulto de mi madre. 14 de diciembre 1514. Lo que mi papá me hizo. 28 de enero 1532. Hermano, hoy hay gente que vive sobre su pasado y no prolonga su vida en el propósito de Dios, pensando que lo que me pasó, que lo que hice, es que si yo no hubiera hecho aquello, no existe en la Biblia, no existe en la realidad. Hubiera no es nada. Hubiera no es real. Tu pasado no determina tu propósito. ¿Cuánta gente vive? Es que viera que yo servía allá en tal lugar, pero viera qué mal me pagaron en ese lugar que yo servía. Por eso yo no vuelvo a servir. Pasado. Pasado. Todo lo del pasado. Es que viera qué mal me fue a mí en pasado. Lo que pasó ayer ya no puede impedir ni determina tu propósito. Tu pasado te ha preparado para cumplir tu propósito. Eso es lo que ha pasado con el pasado. Otra vez, yo quiero que leamos la frase juntos, por favor y gracias. Disculpe que les ponga a repetir, es que me parece que es una forma en la que podemos aprender. 1, 2, 3. Tu pasado no determina tu propósito. Tu pasado te ha preparado para cumplir tu propósito. Hermanos, yo entiendo mi propósito hoy aquí, cuando veo mi pasado. Ya yo entiendo por qué yo pasé por aquellos valles de sombra y de muerte. Yo ya sé por qué yo fui ese bicho malo, feo. Ese monstruo peludo, feo, horrible. Yo era feo, era horrible. Pero ya yo entiendo por qué. Porque yo entiendo que el pasado me preparó para cumplir su propósito. Hoy yo entiendo, hermanos, hoy yo amo. Yo amo. Yo amo porque yo odié mucho. Yo vivía socialmente, yo era un antisocial porque yo no quería nada. Yo culpaba a la sociedad. Yo no quería a nadie. Es más, yo ni me quería yo. Hoy me quiero yo y mucho. ¿Ustedes me aman?
qué belleza. Gracias. Porque Él me amó primero. Ustedes me pueden amar. Tu pasado te ha preparado para cumplir tu propósito. Hermano, ¿cuáles cosas del pasado han afectado tu vida hasta el día de hoy? ¿Cuánta gente? Usted conoce gente que ha vivido, hermanos, en el pasado. Yo conozco personas que llegan a consejería, hermano, con un asunto que pasó de verdad en 1321. Y yo digo, pero es que eso fue en 1321. Sí, pero todavía me acuerdo. Todavía me duele. Porque estamos en el pasado. Pero si yo transformo el pasado y lo traigo a mi contexto de propósito de Dios, yo entiendo que el pasado me prepara para cumplir mi futuro. Aquí está Esther, hermanos. ¿Quién era Esther? Esther no era nadie, hermanos, porque nada del pasado va a determinar el propósito de Dios en tu vida. ¿Para qué tu pasado? Entonces, tu pasado no determina tu propósito. Tu pasado te ha preparado para cumplir tu propósito. Dios usará todo lo bueno, todo lo malo, todo lo feo, todo lo bonito, todo lo triste, todo lo alegre. Dios todo lo va a usar, hermano. Dios todo lo va a usar. Todo lo que a usted le ha pasado, Dios lo va a usar para su propósito, porque somos iglesia de propósito, porque somos familias de propósito, porque somos individuos, somos personas de propósito, hermano. Y es tiempo de que nos levantemos en el nombre de Jesús de Nazaret sobre esa línea del pensamiento bíblico, teológico, doctrinal, en lo que nosotros digamos, yo soy lo que mi Señor dice que yo soy. Yo soy lo que la palabra dice que yo soy. Yo no soy lo que yo digo que yo soy. Yo soy lo que Dios dice de mí. Entonces hay gente, hermanos, que a veces entra ahí y parece que, ¿qué le pasó, hermano? Creo que se me murió Dios. Dios no está muerto. Hay propósito. Sí, hermanos, vivimos momentos duros. Claro, vivimos momentos difíciles. Hay situaciones familiares, hermanos, que muchas veces nos cuestan. Hay discusiones, hay situaciones muy adversas y difíciles en medio de los núcleos familiares. Eso es verdad. Pero tan verdad es eso como que Dios está en medio de nosotros, poderoso para sacarnos adelante, poderosos para llevarnos al plan, poderosos para llevarnos al propósito. Para esta hora hemos llegado, para este tiempo hemos nacido, para cumplir el plan y el propósito de Dios. Y el pasado es parte de la preparación para cumplir todo propósito. Ni tu origen, hermano, ni tu pasado, ni tu circunstancia. Usted nació en este país porque Dios tiene propósito. Y si Dios te trajo de otro país a este país es porque hay un propósito. Si Dios te trajo a esta iglesia es porque hay un propósito. Si usted está hoy aquí o está allá en su casa es porque Dios tiene un propósito. Si estás pasando por momentos difíciles de salud es porque Dios también sabe que hay un propósito. Dios no es un castigador, Dios no es un flagelador, Dios es amor. Y nos ama tanto que todo lo usa a bien. Amén. Y yo tengo que tomar esa decisión de decir, Señor, gracias, no lo entiendo. Señor, me duele. Señor, me cuesta. Señor, me frustro. Señor, me enoja. Pero Señor, tu voluntad en mi vida es mayor que la vida. Valientes y esforzados, hermanos. Amén. Otro momento. El presente difícil. Vean qué tremendo lo que pasó con Esther. Esther no solo era judía, huérfana, derrotada, habían derrotado a su pueblo, le tocó vivir un tiempo difícil y tras de eso, hermanos, viene un presente muy difícil. En capítulo 3, vamos a Esther, capítulo 3, en el verso 8 y el verso 9, vean lo que pasa, hermanos. Tras del pasado fuerte y difícil, un presente muy difícil. Aparece un hombre. Llegó a ser la reina, no solo ocupó el trono, sino que cumplió su propósito de salvar a su pueblo. Esther capítulo 3, verso 8 y 9. Hermanos, se le presenta a este hombre. Veamos 3, 8 y 9. Dice, entonces Amán le dijo al rey Asuero, hay en tu reino un pueblo que se ha esparcido y distribuido entre todos sus pueblos y provincias. Sus leyes son diferentes a las de todo el pueblo y no acatan las leyes del rey. En nada se beneficia el rey con dejarlos vivir. Qué bárbaro, ¿verdad?
Verso 9, si al rey le parece bien, emita un decreto que autorice su destrucción. De mi parte, yo pesaré 300,000 kilos de plata a los que manejan el tesoro para que los ingresen a los tesoros del rey. Hermanos, oiga usted el presente difícil que se le pone. El propósito de Esther, hermanos, no era estar en el trono. El propósito de Esther era salvar a su pueblo. El propósito de Esther no era ser una reina, era salvar a su pueblo. Llegó a ser la reina y no solo ocupó el trono, sino que cumplió su propósito de salvar a su pueblo. Amán quería matar a todos los judíos. Amán anda suelto. Hoy estamos en el mismo momento histórico a través de las formas espirituales que se manejan y están controlando el mundo, hermanos. Es verdad. El diablo está matando. El ladrón está robando, matando y robando. Nuestros jóvenes están en peligro. La iglesia está en peligro. Satanás ha desatado toda su furia. Hoy ya se comenta de la posible tercera guerra mundial. Hoy estamos cerquita, muy cerca de que eso pueda suceder. Hoy los hombres se siguen matando indiscriminadamente. Hoy, hermanos, vemos nuestros periódicos y es lamentable poder oír niños de tercer grado de escuela golpeándose, agarrándose a pupitre limpio. Vemos muchachos en los colegios lanzándose de todo y más, golpeándose y dañándose. Vemos familias descompuestas. Hoy vemos el sicariato a lo más y mejor. Usted le cae mal a alguien, lo mandan a matar. Hoy Amán ha dicho, es tiempo de matar a los cristianos. Hoy es tiempo entonces de reflexionar. Nosotros tenemos un propósito. Esther entendió para qué había llegado. Y Esther toma una decisión, que es la decisión que nosotros debiéramos de tomar. En el verso 4 les leo rápido. Cuando Mardoqueo supo todo lo que se había tramado, se rasgó los vestidos y se cubrió de cilicio y ceniza y se fue por la ciudad gritando con mucha amargura. Hasta llegar ante la puerta del rey, allí se detuvo porque no estaba permitido cruzar la puerta del rey cubierto de cilicio. Todos los judíos de cada provincia, lugar a donde llegaba el decreto del rey, se vestían de luto, ayunaban y hacían grandes lamentos. Muchos de ellos dormían cubiertos de cilicio y ceniza. Las doncellas y los eunucos de la reina Esther fueron y le contaron lo que sucedía. Ella se condolió grandemente de Mardoqueo y le envió vestidos para que se quitara el cilicio, pero él no los aceptó. Entonces Esther llamó a Atac, que era uno de los eunucos del rey, que él mismo había puesto al servicio de ella, y lo mandó a Mardoqueo para que se averiguara qué sucedería y que estaba vestido así. Y Atac salió a la plaza de la ciudad para hablar con Mardoqueo, que estaba delante de la puerta del rey. Mardoqueo lo puso en el tanto y todo lo que había acontecido y de la plata de Amán, que había prometido en llegar a los tesoros del rey a cambio de la destrucción de los judíos. Hermanos, entonces Esther le dio, estoy en el verso 10, a Atac este mensaje para Mardoqueo: todos los siervos del rey y los que viven en sus provincias saben que hay una sola ley para cualquiera que sin llamado por el rey entre en el palacio, en el patio interior para verlo. Y esta ley es la muerte. Solo se salvará si el rey extiende hacia él o ella su cetro de oro. Pero en estos 30 días yo no he sido llamada para ver al rey. Cuando le dijeron a Mardoqueo lo que Esther había dicho, este mandó decirle: no creas que tu vida está a salvo en la casa del rey más que cualquier otro judío. Si ahora callas por completo, de alguna otra parte vendrá. Y vean lo que mandó decir Esther en el verso 15. Esther le envió a Mardoqueo esta respuesta: ve, reúne a todos los judíos que se hallan en Susa y ayunen por mí noche y día. No coman ni beban nada durante 3 días. Que mis doncellas y yo ayunaremos también. Después de eso me presentaré ante el rey, aun cuando eso vaya contra la ley. Y si tengo que morir, pues moriré.
Aquí hay un momento del propósito de Dios. Ella entendió cuál es el plan de Dios. Nosotros hoy necesitamos entender cuál es el plan de Dios. La batalla se gana de rodillas. La batalla se gana siendo un ejército de rodillas. La batalla se va a ganar en la oración, hermano. No es en el cuerpo a cuerpo, en la oración, en el ayuno, en el volver nuestro corazón. Y si perezco, que perezca. Y si perezco, que perezca. Se avecinan momentos muy duros y muy difíciles, que de todas formas ya la iglesia los está viviendo. Pero nosotros tenemos que ser esforzados y valientes y entender que este tiempo es para el que Él me ha llamado. Para esta hora hemos llegado, hermanos, aquí. ¿Cuántos dicen amén? ¿O no? Más amén. Amén, amén. Para esta hora yo he llegado. El presente fue difícil. Vamos terminando esta mañana. Dios no se ha equivocado, mi hermano. Él ya ha estado en mi futuro. Ahora sí puedo pasarlo. Y yo quiero que nosotros meditemos en esto. ¿Qué es lo que realmente determina el propósito? Lo que determina el propósito no es el éxito o la bendición, el propósito, hermanos. Otra vez, lo que determina el propósito no es el éxito, no es la bendición la que determina el propósito. Es lo que nosotros vamos a hacer con el éxito y con las bendiciones que Dios nos ha dado. Hermanos, no es ni una otra, ni de ninguna otra manera esta que el Salmo 138 en verso 8 nos dice lo siguiente. ¿Cómo dice ahí al contar 3, 1, 2, 3? Jehová cumplirá su propósito en mí. Otra vez, Jehová cumplirá su propósito en mí. No es el éxito, no es la bendición, el propósito. Hermanos, no es el éxito ni la bendición el propósito. Es que hago con la bendición y con el éxito. Si eres una persona exitosa, si eres una persona que tienes muchas bendiciones, si Dios a usted le ha dado lo que le haya dado, si Dios a usted le ha bendecido con lo que le haya bendecido, este no es el propósito. El propósito es qué vas a hacer con tu bendición, qué vas a hacer con la inteligencia que Dios te ha dado, qué vas a hacer y qué vamos a hacer con las capacidades que Dios nos ha dado, qué vamos a hacer. La reina Esther dijo, estoy aquí en medio de este lugar, estoy en medio de este país, estoy en medio de este reino. Entonces ayunen porque iré delante del rey y si perezco, que perezca. Es que vas a hacer con la bendición, es que vas a hacer con tus capacidades, es que vas a hacer con tu juventud, es que vas a hacer con tu matrimonio, es que vas a hacer con tus hijos, con tus hijas, es que vas a hacer en tu trabajo. Necesitamos exposición, necesitamos exponernos delante del Señor y decir valientemente, Señor, yo sé que tú cumplirás tu propósito en mí y si tengo que morir, que muera en esto. Pero necesitamos ser esa iglesia valiente, necesitamos ser ese pueblo de Dios valiente, entendiendo el propósito de Dios. Dios me trajo hasta aquí por una obra de su Santo Espíritu. Dios me puso en este tiempo y en este lugar con un propósito. Y lo que Dios me ha dado, lo aprecio. Lo que Dios me ha dado, lo abrazo. Lo que Dios me ha dado, lo tomo como la verdad absoluta. Y si tengo que morir, que muera. El propósito de Esther nunca fue ser reina. El propósito de Esther fue salvar a su pueblo. Ustedes conocen el final de la historia. El rey, ¿verdad? Tomó el trono, el cetro, extendió el cetro y esta mujer salvó a todo un pueblo de un exterminio bárbaro y cruel por la mente de un enemigo como es el diablo. Satanás anda como león rugiente buscando a quien devorar. Y yo quiero que esta mañana usted y yo logremos entender
en el nombre de Jesús, por el poder de la palabra y su espíritu, hermanos, que el propósito en medio de nosotros es que cumplamos con lo que Dios ha definido en medio de nuestro caminar. Usted y yo somos gente de propósito. Usted y yo no estamos por casualidad en este mundo. El Señor cumplirá su propósito en mí porque eterna es su misericordia. Aún tus fracasos, aún tu pasado es parte del plan y el propósito de Dios. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos nos ponemos en pie? Aleluya, Padre, te bendecimos en esta hora. Te damos gracias. Gracias, Señor, por la vida. Gracias por mis hermanos ahí conectados, Señor, en medio de esta plataforma. Gracias por esta iglesia. Gracias porque hay propósito en medio de todo este tiempo. Gracias porque hasta aquí nos has ayudado. Gracias, Señor, que nosotros podamos ver y cumplir propósito y plan en medio de nosotros. Señor, no estamos aquí por casualidad. Que entendamos cuáles son los dones que tú nos has regalado, cuáles son las formas en las que tú estás trabajando con nosotros. Señor, en qué podemos estar sirviendo en medio de tu reino. Señor, que nuestro testimonio sea un testimonio de propósito. Que nuestra vida cristiana sea una vida de propósito, que nuestra familia sea una familia de propósito, que la iglesia sea una iglesia de propósito, Señor, que nuestro caminar, nuestra vida particular, individual, profesional, sea de propósito, para la gloria de tu nombre, para la exaltación del que está sentado en el trono y del Cordero. Padre, gracias por esta comunidad de fe, gracias por esta iglesia. Bendecimos tu nombre en medio de todo este tiempo, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén.